El intento de asesinato del expresidente Donald Trump ha sacudido los cimientos de la nación americana. Rolando Nápoles nos tiene el perfil del autor del atentado. Muy buenas tardes, Rolando. Hola, sí, muchas gracias, Karinés. Y por cierto, ya el FBI tiene en su centro de investigaciones en Cuántico 2 dispositivos explosivos de fabricación casera, el celular y también este AR-15 que le fue incautado a este joven. Thomas Matthew Crooks compró 50 cartuchos del calibre .223 en una armería local pocas horas antes de dispararle con un AR-15 al expresidente Donald Trump desde el techo de una planta de manufactura en Pensilvania, donde el ex mandatario hacía un mitin de campaña presidencial. Así lo reveló un alto funcionario de la investigación sobre este intento de asesinato que identificó a este joven de 20 años, natural de Bethel Park, en Pensilvania, como el tirador que hirió a Trump en la oreja, mató a uno de los participantes del mitin e hirió de gravedad a otros 2 antes de ser abatido por agentes del servicio secreto. Crooks disparó 8 tiros con su AR-15 desde el techo de esa planta de manufactura a unos 134 metros, unos 440 pies, de donde estaba el ex mandatario Trump en su acto de campaña en Pensilvania, quien gracias a un providencial giro que hizo de su cabeza a mirar unos gráficos de estadísticas de migración en una pantalla, se libró milagrosamente de la muerte. Trump estaba a mitad de una frase cuando se oyeron los disparos. Se tomó la oreja herida antes de caer al suelo, protegido por agentes del servicio secreto. Tras conocerse que el tirador había sido abatido, Trump fue levantado por los agentes y en medio del forcejeo con ellos, que se lo llevaban del sitio y con parte de su rostro ensangrentado, no perdió tiempo en levantar su mano como un puño y llamar a sus partidarios a pelear. El rifle que usó Matthew para su intento de asesinato pertenecía a su padre Thomas Crooks, que lo había comprado legalmente. Pero aún no se sabe si Matthew le tomó este rifle o el padre se lo entregó de forma consentida. La familia colabora con la pesquisa. El FBI allanó su casa y revisó el auto que usó para ir hasta las cercanías del mitin electoral de Trump. En su auto le hallaron un dispositivo explosivo de fabricación casera y su celular, mientras que en la casa familiar encontraron un segundo dispositivo sospechoso. Todos estos elementos incautados y su rifle AR-15 fueron enviados al laboratorio del FBI en Cuántico. Thomas Matthew Crooks fue miembro del Clayton Sportsman Club, una instalación en Pittsburgh con un campo de tiro de 200 yardas, lo que podría dar una pista del entrenamiento que habría tenido para este intento de asesinato. El joven se graduó en el 2022 en la secundaria Bethel Park. En su último año fue uno de los estudiantes de ese centro, galardonado por matemáticas y ciencias. Sin embargo, según sus colegas de esa escuela, Crooks sufría acoso escolar casi todos los días. Se burlaban de él por su forma de vestir, sobre todo por su atuendo de caza y camuflaje. Era como un paria que se sentaba solo a la hora del almuerzo. A Crooks se le puede ver sentado al frente de una clase de economía en aquella escuela de secundaria, en un anuncio de televisión que la compañía de inversión BlackRock grabó en ese centro escolar. Supongo que simplemente se burlaban de él por la forma en que vestía. A veces usaba un traje de caza, siempre usaba una máscara, incluso después de que el COVID terminó, afirmó este joven estudiante. En el momento de su intento de asesinato, Crooks trabajaba en un asilo de ancianos, a menos de 1 milla de su casa, como asistente dietético, sobre todo en la preparación de alimentos. Este asilo ya fue registrado por el FBI. Los datos públicos de Pensilvania muestran que el joven de 20 años no tenía antecedentes penales. Cuando los agentes llegaron hasta su cuerpo, tras ser abatido en el techo desde donde disparó, Crooks no llevaba ningún documento de identidad. El tejado del edificio desde donde disparó estaba fuera del perímetro de seguridad del acto de campaña, según el fiscal del distrito de Bethel. Thomas Matthews se registró como votante republicano solo una semana después de cumplir 18 años, de acuerdo con la base de datos de votantes de Pensilvania. Pero emitió su voto solo en una ocasión, durante las elecciones de mitad de periodo del año 2022. Sin embargo, cuando Joe Biden llegó a la Casa Blanca, Crooks donó $15 al Comité de Acción Política Progressive Turnout Project,
un comité de acción política pro-demócrata, según revelan los récords de la Comisión Federal de Elecciones. Por otra parte, Cory Comperatore, el bombero voluntario de 50 años que murió por los disparos de Thomas Matthew Crooks contra Trump, mientras intentaba proteger a miembros de su familia abalanzándose sobre ellos tras escuchar los disparos, ha sido declarado un héroe por las autoridades de Pensilvania. Él era uno de los asistentes al mitin de Trump y ferviente partidario del ex mandatario. Su esposa Helen y sus hijas salieron ilesas. Los dos heridos de gravedad en este intento de asesinato de Trump, David Dodge, de 57 años, y James Copenhaver, de 74 años, se encontraban en condición estable. Cory murió como un héroe. Cory se lanzó sobre su familia para protegerla anoche en este mitin. Cory fue el mejor de nosotros, afirmó el gobernador de Pensilvania. Y por cierto, estudiantes que estuvieron con este joven en esta escuela secundaria dijeron que siempre era un muchacho muy tranquilo, eso sí, era muy manoteado por otros alumnos en esa escuela, pero que era un joven muy tranquilo, que no tenía casi una expresión facial y que sin embargo nunca había mostrado ningún tipo de postura, tanto política como de violencia evidente. Rolando Nápoles, América Noticias.